Hola, el día de hoy en esta clase de video grabada vamos a analizar la morfología verbal, es decir, cómo están divididos la estructura morfológica del verbo y vamos a ver también la estructura de los adverbios, es decir, que son aquellas palabras que modifican al verbo. Para comenzar, podemos señalar que la estructura del verbo señala que está constituido por un lexema o un morfema léxico que incorpora todos aquellos significados conceptuales del verbo y por una desinencia o terminación que contiene todas diferentes categorías como el modo, el tiempo, el aspecto, la persona y el número. Desde la lingüística, frecuentemente, y desde la teoría lingüística, se señala que el verbo puede contener más de una desinencia. Esto quiere decir que puede tener una desinencia por persona o número, puede contener otra desinencia por modo y tiempo, y puede contener otra por aspecto. Para la terminología y para los objetivos de esta clase y desde una perspectiva más fonobiológica, nosotros tomaremos una desinencia o terminación y esa desinencia va a modificarse de acuerdo a la conjugación o a la flexión de este verbo. Veamos algunos ejemplos. El verbo despertaba, que es el que ustedes ven ahí, podemos darnos cuenta que aba corresponde a la parte variable de esta palabra, ya que cambia con la conjugación. Podemos decir, por ejemplo, despertará, podemos decir despertó. Por lo tanto, nos damos cuenta de que aba corresponde a la parte variable y por lo tanto corresponde a la desinencia de este verbo. Lo mismo ocurre en el caso de comerá. Nos damos cuenta que era corresponde justamente a la desinencia, a la parte variable con la conjugación, si es que nosotros podemos decir, o nos damos cuenta que podemos decir comió, comía, por lo tanto nos damos cuenta de que era corresponde a la parte variable que cambia con la conjugación. Entonces, ¿cuáles son las categorías que lleva esta desinencia? Podemos señalar que es más complejo que en el caso de los sustantivos que portan solo dos categorías, como son la categoría de número y la categoría de género. En el caso del verbo, obviamente hay más categorías. Porta, por ejemplo, la categoría de modo, que señala o que corresponde a la posición del hablante frente a una situación determinada, es decir, cómo me voy a plantear frente a lo que estoy viendo, viviendo o cómo, ¿no es cierto?, me planteé o qué ocurrió anteriormente. El hablante puede tomar una posición frente a un hecho real o frente a un hecho en el cual existe la certeza de la comunicación del hecho. En ese caso, ¿no es cierto?, el modo elegido por el hablante va a ser el modo indicativo y este, ¿no es cierto?, nos puede señalar a través de en algunos ejemplos como el que aparece ahí, como bailó, bailaba, baila, bailaré, ha bailado. En este caso, lo que abiertamente se señala, ¿no es cierto?, es que hay un hecho concreto que se está relatando. Como por ejemplo, yo bailo siempre frente al espejo, por ejemplo. Otro modo corresponde al modo subjuntivo, en la cual el hablante toma una posición más bien frente a un hecho o un evento hipotético o no real y utiliza formas como bailé, bailará o bailase. Y en este caso, ¿no es cierto?, lo que yo voy a señalar son hechos probablemente hipotéticos o hechos no reales. Que yo baile es muy difícil. ¿Ya? Otro modo que es también característico dentro de la evolución de los niños desde que apuntan, ¿no es cierto?, hasta que empieza a utilizar los primeros verbos para solicitar cosas, corresponde al modo imperativo, que involucra una apelación, un mandato, una exhortación, ya que es como
baila, come, párate, siéntate, que son indicaciones bastante claras que van relacionadas también en términos tanto de la comprensión del niño como también, ¿no es cierto?, dentro de su evolución en la producción. Hay un cuarto modo, que es el modo condicional, que también algunos autores lo señalan que en realidad es un tiempo. Sin embargo, para esta clase nosotros lo vamos a considerar un modo ya que corresponde a una posición de la planta frente a los hechos. Y esta actitud, ¿no es cierto?, es como la caracterización de un hecho posible o de un hecho incierto, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente va a quedar representado con esta desinencia verbal, como por ejemplo en el caso de bailaría, o yo comería tallarines si es que me gustaran las masas, o, ¿no es cierto?, en el caso yo bebería alcohol si es que me gustara. En este caso, obviamente, existe una leve diferencia entre el modo condicional, que habla más bien frente a un hecho posible, frente al subjuntivo, en el cual, ¿no es cierto?, yo puedo señalar algo que este evento podría ser hipotético. Por ejemplo, lo puedo hacer en una frase en la cual se ven los dos verbos funcionando, los dos modos funcionando, como si yo bailara tango, iría a una tanguería. En este caso, ¿no es cierto?, bailara correspondería al subjuntivo y iría, ¿no es cierto?, corresponde a un condicional. Veamos otra categoría que contiene el verbo en su desinencia. Se trata de la categoría tiempo. Hay tres tiempos básicos en las formas simples, es decir, cuando el verbo está formado por una sola palabra. Los tres tiempos básicos corresponden al pasado pretérito, en la cual la desinencia relata un evento anterior al momento del habla, como por ejemplo en el caso del verbo hablé. El tiempo presente, en la cual la desinencia, ¿no es cierto?, da cuenta de un evento simultáneo al momento del habla, como en el caso, ¿no es cierto?, de el verbo hablo. O, ¿no es cierto?, el tiempo futuro, en la cual la desinencia da cuenta de que el evento ocurrirá posteriormente al momento del habla, como en el caso, ¿no es cierto?, de hablaré. Esos son en los casos relatados, ¿no es cierto?, en los tiempos básicos para la forma simple. Pero existen además los tiempos compuestos que se forman con el verbo haber conjugado más el participio. ¿Cuál es el verbo haber conjugado? Corresponde al verbo haber que tiene, ¿no es cierto?, al cual se le añade su flexión correspondiente, como en el caso de hube, había, hubo. ¿Y cuáles son los verbos en participio? Corresponden a todos aquellos verbos que tienen, ¿no es cierto?, o llevan incorporado la terminación do, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, como en el ejemplo que ustedes ven ahí, corresponde a había bailado. Los invito, en este caso específico, ¿no es cierto?, a revisar los modelos de conjugación que aparecen en el link que esté ahí abajo de esta presentación. Y también los invito a revisar el libro que está señalado para la revisión de esta parte de nuestra presentación. Existe otra categoría denominada categoría aspecto. El aspecto tiene que ver con cómo se percibe el evento en su desarrollo interno. Los verbos con aspecto perfectivo son aquellos que relatan eventos que se perciben como completados, terminados, acabados, como por ejemplo en el caso de bailó. Los verbos con aspecto imperfectivo corresponden a los verbos que relatan eventos que se perciben en su desarrollo interno, ¿no es cierto?, como que continúan, como es el caso de bailando, como es en el caso de bailaba, en el cual obviamente ambos están en curso todavía.
Cuando yo puedo dar como por ejemplo en el caso de la actriz estaba actuando en el escenario, en el caso de actuando lo que me da cuenta, ¿no es cierto?, es que este evento todavía se sigue desarrollando. O como en el caso de la actriz actuaba cuando le interrumpió uno de los asistentes, también da cuenta, ¿no es cierto?, de que este hecho está en un proceso y está en su desarrollo. Aunque está en pasado, sigue desarrollándose, todavía estaba en curso. Es diferente decir, ¿no es cierto?, a la actriz actuó en el escenario en el cual este verbo representa un, ¿no es cierto?, hecho acabado o completado. Por eso se debe tener claridad en no confundir tiempo con evento, ya que hay algunos, ¿no es cierto?, verbos que están en pasado y tener un aspecto perfectivo que terminaron, ¿no es cierto? O puede haber otros que están en pasado, pero que pueden tener un aspecto imperfectivo porque todavía se están desarrollando. También tenemos las categorías de persona y de número. En español tenemos la primera, segunda y tercera persona y tenemos el número singular y plural. ¿Cómo nos damos cuenta que el verbo puede tener cierta persona o cierto número? Pues a través de su concordancia con un pronombre personal. Por ejemplo, el verbo como concuerda con el pronombre primera persona singular yo. El verbo comemos concuerda con el pronombre personal primera persona plural nosotros. Entonces, ¿por qué la categoría género y número son tan relevantes? Porque la categoría género y número debe concordar con el sujeto de la oración. Por ejemplo, yo como siempre a la 1 de la tarde, el verbo como concuerda con el pronombre personal que corresponde al sujeto yo. Es diferente señalar yo comen, en donde se produce una agramaticalidad, pues el verbo comen no concuerda con el pronombre personal que corresponde al sujeto de esa oración. Por ello, la categoría género y número son importantes ya que aseguran la concordancia verbal, es decir, la concordancia entre el verbo y el sujeto. Por último, tenemos una categoría que algunas gramáticas modernas ya no se conoce como una categoría del verbo. Esta es la categoría de voz. ¿Por qué la vemos acá? Esto es debido a que algunos instrumentos de evaluación fonoaudiológica todavía se encuentran con esta categoría como parte del verbo. Para ejemplificar por qué algunos autores no la consideran una desinencia del verbo, esto es debido a que la categoría afecta la construcción de toda la oración y no solo a la terminación del verbo. Así se dice que el verbo tiene voz activa cuando el verbo perfila un sujeto agente en la oración, por ejemplo, en la que presentamos a continuación, en la oración el ladrón robó una estufa. El verbo robó, al estar en voz activa, obliga a la existencia de un agente, en este caso, el ladrón. En la voz pasiva, el verbo perfila un sujeto paciente. ¿Cómo se construyen los verbos en voz pasiva? Se construyen con una perífrasis verbal que tiene al verbo ser conjugado más un verbo en participio, es decir, un verbo terminado en do o en da, como en este caso. La estufa fue robada por el ladrón. Entonces, al ser un verbo en perífrasis, de ser más participio, se perfila un sujeto paciente de la oración. Y fíjense, el agente queda dentro del predicado. En síntesis, en la voz pasiva, el sujeto queda en el predicado, ¿no es cierto?, como un sujeto paciente, y en el predicado vamos a tener un verbo perifrástico construido por ser conjugado más participio. Y otro elemento que se denomina complemento agente. Entonces, esta categoría se señala que afecta toda la estructura de la oración y no solamente a la terminación del verbo. Aquí tenemos una síntesis de todas las categorías del verbo. Entonces, en la desinencia del verbo vamos a encontrar el modo,
el tiempo, el aspecto, la persona, el número y también la voz en algunas formas verbales que puede ser activa o pasiva y que afecta la construcción de toda la oración. Además, tenemos que considerar los tipos de verbos para poder analizar nuestras muestras. Existen diferentes criterios para clasificar los verbos. Desde un punto de vista semántico, los verbos pueden indicar diferentes cosas. Pueden representar acciones, como en el caso de robar, pueden representar estados, como en el caso de ser, o pueden representar estados mentales, como en el caso de pensar o de sentir. Esto desmitifica que todos los verbos solo representen acciones. Otra clasificación los organiza de acuerdo a su forma en verbos regulares, que son aquellos que mantienen el mismo lexema a través de la conjugación. Por ejemplo, en el verbo amar puedo constatar el lexema am se mantiene por toda la conjugación. En cambio, en los verbos irregulares cambia el lexema a través de la conjugación. Por ejemplo, en el verbo dormir puedo tener duermo, duermes, o en el verbo ir tengo o puedo tener, ¿no es cierto?, voy o fui. Además tenemos otra posibilidad de clasificación de acuerdo a la forma. Esta los organiza en verbos simples, como quemó, verbos perifrásticos, como estaba quemando. En el caso de los verbos perifrásticos, se forman siempre por un verbo conjugado, en este caso el verbo estar. En otros casos puede incluso incluir hasta una preposición, como en el caso de voy a quemar, voy a comprar, que corresponde a una perífrasis de futuro. La otra parte de la perífrasis tiene una forma no personal de infinitivo, como las terminadas en andó, como quemando, que corresponde al gerundio, y las terminadas en do o en da, como en el caso de quemado, que corresponde al participio. Y finalmente las terminadas en ere, que frecuentemente corresponden a la perífrasis de futuro, como va a quemar. Por otro lado, tenemos las locuciones verbales, que son construcciones formadas por un verbo y otras palabras que pueden ser un sustantivo. Por ejemplo, andar de paseo. O la más conocida locución chilena y coloquial como dar jugo. Las locuciones son construcciones que incluyen otro tipo de palabras como el sustantivo y que tienen un significado completo. Por ejemplo, en la locución que veíamos recién, dar jugo, yo no puedo dividirla, pues dar más jugo no tiene el mismo contenido semántico que le damos en el español coloquial chileno, que puede significar perder el tiempo, molestar a alguien, entre otros significados posibles. Finalmente, tenemos la clasificación de los verbos intransitivos, que necesitan un complemento directo para completar su significado, como por ejemplo en el caso de romper, que yo requiero del complemento directo como para poder completar, porque voy a necesitar saber qué es lo que se rompió. Y aquellos verbos que son intransitivos, que son aquellos que no requieren de este complemento directo, por ejemplo, en el caso de vivir. Esta última clasificación la veremos más adelante en mayor profundidad. Sin embargo, la 1, la 2 y la 3 sí me interesa que la manejen relativamente bien durante este periodo. Por último, tenemos al adverbio, que es una palabra que modifica el verbo. Es una palabra invariable, que no cambia su forma, que no se conjuga como en el caso del verbo, y puede indicar tiempo, modo, cantidad, entre otros. Por ejemplo, en esta nube de palabras vemos el adverbio jamás, que es un adverbio de tiempo, el adverbio allí, que es un adverbio de lugar, o fácilmente, que corresponde a un adverbio de modo. El adverbio es un tipo de palabra invariable que modifica al verbo.